este tema con la congresista Kelly Portalatino Ábalos, vocera de la bancada de Perú Libre, porque entendemos que se iba a presentar una moción de censura contra la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, a partir de estos temas. Congresista Portalatino, ¿cómo está? Muy buen día. Omar, muy buenos días a Mabel y a todos los hermanos peruanos que en estos momentos nos están atendiendo. A ver, en principio, ¿en qué se justificaría esta moción de censura? Entiendo que la presidenta de la subcomisión lo que ha dicho es, oye, este tema, esta denuncia que ha presentado la Fiscalía de la Nación, hay que darle un nivel de importancia y de relevancia y que se vea el día de mañana, el día viernes. ¿Por qué Perú Libre buscaría su censura? Bueno, como vocera, tengo toda la prerrogativa, ¿no?, de exponer y preocuparme definitivamente por el accionar que viene realizando también la presidenta de la comisión, porque no estaría tomando los correctos criterios, ¿no?, de ordenamiento, de prelación, que es para poder tener pues los ingresos de las acusaciones constitucionales. Valga aclarar y recordar que la ex fiscal Zoraida Ábalos había ingresado en 30 de marzo no la denuncia contra Nelson Char por ciertos aprovechamientos en ese entonces como autoridad y otras imputaciones que se le aplicaba dentro de esa denuncia. Posteriormente viene la denuncia, de igual manera, con bastante relevancia, es a la fiscal de la Nación, ¿no?, por abuso de autoridad, estaría generando una infracción al artículo 146 y 159 de la misma Constitución, por retirar a la fiscal en su momento que veía el caso de su hermana. Congresista, ¿no? Entonces, para entenderlo mejor, ¿a usted le preocupa, ¿no?, que la presidenta de la subcomisión haya manifestado que le va a dar prioridad a la denuncia presentada por la fiscal de la Nación contra el presidente Castillo? ¿Es eso lo que le preocupa y por eso va a presentar esta moción de censura? Eso es lo que pretenden algunos medios de comunicación vertir. Pero por eso le preguntamos, queremos que quede claro. Es que me preocupa que cuál es el criterio que estaría tomando como orden de prelación, donde la misma naturaleza y el mismo peso de acusaciones constitucionales han ingresado hace 2 meses, otros han ingresado en el mes de agosto. Pero ¿no? por eso, tiene la misma relevancia y de igual naturaleza por lo eso que ha hecho la fiscal de la Nación. Entonces, a mí nada me sorprende ahora que estaría la presidenta aparentemente tomando algunas actitudes, ¿no? ¿Por qué? Actitudes probablemente de parcialidad, porque no es nada nuevo que tenga una cierta afinidad, ¿no?, con la fiscal de la Nación. Congresista Portalatino. Para mí es muy sospechoso. Congresista Portalatino, a ver, 2 preguntas que derivan de ahí y yo nuevamente, porque lo que debemos hacer es que la audiencia entienda, ¿no?, el sentido de sus palabras. ¿A usted le preocupa y el argumento para presentar la moción de censura es que mañana mismo se inicie el trámite a la denuncia? Ese es el argumento y esa es la base de esta moción de censura. ¿Es correcto o no es correcto? Eso es lo que ustedes dicen, no es correcto. Pero es lo que usted está diciendo en este momento, que le preocupa que no se hayan visto estos casos. Con todo el respeto que se mereces, no es así. Háblenos claro, por favor, congresista Portalatino. He sido muy clara y precisa. A mí me preocupa bastante las decisiones que está tomando la presidenta de la comisión, porque no está tomando el ordenamiento de la prelación de las acusaciones constitucionales, que tiene el mismo peso como cualquier denuncia constitucional, y de igual manera como lo ha hecho el congresista Málaga en su momento. Bueno, le preocupa que no se vean otros casos y que sí se vea. Claro. No lo toma de interés. De acuerdo. Ahora, no lo toma de interés. A ver, ya entrando al tema de fondo de la acusación o de la denuncia, y se lo voy a dejar sobre la mesa. No amerita que esta denuncia tenga toda la prelación, toda la urgencia posible, porque estamos hablando no de cualquier funcionario, estamos hablando del primer funcionario del país, estamos hablando del presidente de la República, y lo que se relata en esta denuncia, los testimonios, colaboraciones, no ameritan que sea visto lo antes posible justamente en el Congreso de la República, que es el espacio donde tiene que ser visto. Por favor, me contesta después de escuchar a los anunciantes.
Conversando con la congresista Kelly Portalatino, vocera de la bancada de Perú Libre, que ha presentado o van a presentar una moción de censura contra la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones. Entendíamos, congresista, por no poner o no explicar, entendemos de manera clara por qué se está priorizando la denuncia constitucional contra el presidente de la República. Y yo le dejaba una pregunta sobre la mesa que tiene que ver con la justificación detrás. Si ya para usted no justifica que esto sea visto con suma urgencia por el Congreso de la República, en la medida que estamos hablando y la Fiscalía ha presentado no solo dichos, sino una serie de corroboraciones, en muchos casos, de entrega de dinero, de contratos, de decisiones que harían pensar que estamos frente a una organización criminal. Omar, tú lo has dicho, es preocupante, ¿no? La tipificación o la imputación en este caso que lo hacen el presidente de la República con una modalidad de organización criminal. Por supuesto que sí. Nosotros en ningún momento hemos negado que se investigue y hemos ido en contra de ello. Pero lamentablemente el canal o la etapa de investigación lo debe hacer correctamente la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene que cumplir con el nuevo Código Procesal Penal. Eso estamos nosotros trasladando la información. ¿Por qué quiere utilizar al Congreso? ¿O es acaso que en el Congreso habría operadores políticos? Pues porque como tienen el fin de generar pues la renuncia, la vacancia, que no es ni una novedad, entonces como no puede tener pruebas sustanciales la fiscal de la Nación, entonces le dejaría pues al Congreso, porque para eso es, ¿no? O sea, como no hay o no encuentra algunas causales dentro del artículo 117, pues utiliza el medio del Congreso. Bueno, lo que dice muy claramente, congresista, el Ministerio Público, es que ya la etapa de investigación, ellos van a continuar. La preliminar. No cabe duda, la preliminar. Pero han llegado a un punto donde la pelota ya está en la cancha justamente del Parlamento y serán ustedes con sus votos quienes definan o no el futuro del presidente de la República, Pedro Castillo. Entonces, ¿por qué no verlo ya? ¿Por qué no verlo en una comisión cuando usted dice que no se han presentado pruebas? Insisto, tenemos el testimonio del propio Fermín Silva que dice, sí, yo entregué plata para designar a este señor en la gerencia de Petroperú, lo vio mi sobrino, el sobrino también lo ha confirmado. Tenemos contratos, tenemos el flujo del dinero identificado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, todo esto que se ha presentado está corroborado si usted lee la denuncia. Bueno, mira, muy bien lo ha dicho Mabel, está en una etapa preliminar, ¿no? Y llama la atención porque debería, si tuviera las pruebas más correctas, con elementos de convicción, ya pasaría a formalizar la investigación preparatoria, pues. Pero es lo que está solicitando el Congreso de la República, ¿no? Precisamente. Pero no, pues, es que ya el Congreso está con 6% de desaprobación. ¿Acaso el pueblo peruano quiere que los congresistas, los 130 congresistas, sigan debatiendo este tema donde hay el Ministerio Público, donde tiene pues una remuneración altísima de sueldo para poder llevar a cabo todo ese debido proceso? Y estamos hablando de tipificación de corrupción, de una organización criminal. No estamos hablando dentro de las causales del artículo 117, que lo contempla, y estaríamos nosotros muy minuciosos dentro de actuar para la actividad congresal. Lamentablemente no es así, pero nosotros vamos a generar mayor deslegitimándonos cada uno de los congresistas. ¿Le preocupa más eso o le preocupa más a la presidenta? Pero ¿no? ¿le preocupa más eso o le preocupa que se continúe investigando? Porque pareciera eso, ¿no? Lo que deberíamos exigir todos los peruanos es que continúe la investigación. Porque que continúe, mi posición y de la bancada Perú Libre es que continúe la investigación, que se lleve ya la responsabilidad, pero que se lleve el debido proceso inmediatamente. En ese momento, cuando pase a la acusación ante el Poder Judicial, seremos los primeros para poder tomar las acciones pertinentes y tomar la decisión trascendental que cambiará el rumbo de la historia del Perú. Y si el presidente será
responsable de esta organización criminal tendrá la sentencia que corresponde por el juez. Mientras tanto, no podemos asumir. El ex procurador de anticorrupción ha dicho muy claro el día de ayer, el señor César Azabache, que el sistema legal dice que ingresar a la etapa de investigación no es sinónimo de acusar. Con eso estamos totalmente de acuerdo. Magistrado. Entonces, por eso, ¿qué estamos hablando? congresista, por eso, de lo que estamos hablando es que prácticamente lo que la Fiscalía le está solicitando al Congreso de la República es que le permita pasar de la investigación preliminar a la investigación preparatoria, es decir, que se continúe con las investigaciones. Y hay un sector del Congreso, como usted, que se está negando a esa posibilidad, porque es lo que va a pasar cuando ustedes presenten esta moción de censura contra la presidenta de esta subcomisión. Por el argumento que usted ya ha comentado, ¿no? Que por qué no se le da prioridad a otros temas que han ingresado con anticipación. Y eso pues, se puede discutir, sin duda. Es nuestro derecho evaluar la Totalmente. censura. Lo vamos a evaluar como bancada. Eso, vamos a tener una sesión de bancada de los 16 congresistas, por supuesto, porque se tiene que trasladar la imparcialidad, se tiene que trasladar pues la forma correcta de proceder de la presidenta, de las subacusaciones constitucionales. Solo para no terminar, puede, congresista Portalatino, tomar algunas decisiones donde en estos momentos también hay acusaciones que están hace mucho tiempo dormidos. Entonces, ese es el cuestionamiento. Usted ve, solo para terminar la entrevista, ¿usted ve posibles actos de corrupción en todo lo que ha presentado el Ministerio Público hasta el momento, en estas casi 400 páginas, colaboradores, testimonios, ministros, exministros que han hablado de esto? ¿Usted ve que estamos frente, digamos, a posibles actos de corrupción? Bueno, hay que aclarar lo siguiente, ¿no? Si el fiscal tiene esas pruebas y si el fiscal usted no lo ve hasta el momento, entonces. Los aspirantes, usted no lo ve hasta el momento. Y si ha aclarado. Usted no lo ve hasta el momento. Eficaz. Pero usted está informada como parlamentaria, me imagino. ¿Usted ¿Habrá no leído lo ve el hasta documento? el momento? Por supuesto, por eso me atrevo a hacer estas Por eso, ¿cuál es su opinión? ¿Hay o no habría o no habría actos de corrupción en todo lo que se ha mostrado? Pomar, tenemos colaboradores eficaces que muchos que no han corroborado sus declaraciones, sus denuncias. Me queda bastante clara su posición, no congresista. lo ha aprobado. Tenemos muchos aspirantes que ni pasan a colaboradores eficaces. Pero es información corroborada y eso hay que quedar claro, no son solamente dichos. Que tiene el Perú. Usted, congresista, entonces, no ve ningún indicio de corrupción tal como nos lo está expresando en este momento. Por eso, pues si hay elementos de convicción, que se lleve el debido proceso, que la Fiscalía cumpla su función, para eso le están pagando una remuneración excesiva. ¿Y qué tiene que ver el sueldo que le pagan? Precisamente, ese es su trabajo. ¿Cuál es el problema con el sueldo que recibe la fiscal de la Nación o los fiscales supremos en este momento? No tiene absolutamente nada que ver. Está haciendo su trabajo, presentando esta denuncia constitucional, precisamente lo ha hecho para que el Congreso permita, en todo caso, que de la investigación preliminar se pase a la investigación preparatoria. Muchísimas gracias, congresista. Y les comento solamente que el Jurado Nacional de Justicia ha manifestado que la fiscal de la Nación tiene 11 denuncias en 4 meses. Ya, pero eso no hace inocente a Pedro Castillo. Le comento, eso no limpia ni cambia estas casi 400 páginas y testimonios, colaboraciones, contratos, flujo del dinero. Eso no limpia a Pedro Castillo. Y eso que quede claro. Muchísimas gracias, congresista Kelly Portalatino, vocera de la bancada de Perú Libre. Bastante clara la posición de los congresistas en este momento.